Bueno, a mí en lo particular sí se me hizo bien porque yo no sabía de esas 5 etapas, pues, de las que tenías que pasar. Yo Y si el quizá, caso, a lo mejor, pues, yo nomás el caso identificaba es el de aceptación o la ira, porque, pues, sí, por lo regular, sí es lo que siempre pasa cuando pierdes un familiar, te enojas con medio mundo, que por qué se fue esa persona, etcétera. Recalamos con todos, pues, aunque, pues, en sí, pues, es algo que por el cual vamos a estar pasando todos. sí, pero que lamentablemente, por mucho que se hable, nadie está preparado. Sí, aunque es cierto, aunque es cierto que depende de la manera en que se va la persona, a veces agradeces que haya sucedido, ¿no? Sobre todo cuando sabes que ya estaba sufriendo mucho. Lice, voy a cerrar tu micrófono porque traemos mucho ruido contigo y con Daniel. Ya, ok. Bueno, les pasé un formato que dice evidencia de charla, que creo que ya habíamos usado alguna vez en las escuelas. No sé si a ustedes el semestre pasado con lo del Congreso les habían pasado ese formato, pero yo lo quise utilizar para que quedara evidencia ahí de que ustedes estuvieron ahí, porque acuérdense que tuvimos que suspender una hora clase para estar todos ahí. A mí en lo particular se me hizo muy bueno. Me hubiera gustado más tiempo, porque sí tiene mucha tela para cortar y ojalá y de veras lo consideren para que todas las escuelas desde su trinchera lo puedan implementar, porque esto va para largo y nos puede llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo actuar, qué hacer. Bueno, tengo registrado en el chat 7, me falta 1 por registrar, ahorita aparecen 8. Ah, Giselle, muy bien. Yo creo que sus demás compañeros en un ratito se conectan. Entonces vamos a aprovechar esta hora y vamos a compartir pantalla. Profe, voy rápido al baño. Claro. Gracias. Me dicen cuando ya les aparezca, por favor. ¿Sí les aparece ya la presentación? Sí. Ok. El tema de hoy, problemas morales de la existencia humana. ¿Por qué a ustedes, futuros diseñadores gráficos, les tenemos que hablar de ética, de moralidad, de normas? Porque ustedes, dentro de su profesión, pues van a tener que trabajar de acuerdo a ciertos lineamientos. No solamente que sepas hacer diseños, que sepas iluminar y transmitir una idea, sino que también sepas que dentro de la sociedad en la que vive, en el lugar, en el país que te tocó estar para ejercer, pues que tienes que cumplir con cierta forma. Y la única manera que encontramos es que identifiques que trabajas con ética y que la ética depende de normas morales, de normas de conducta, de aceptación, que nos gusten o no, pues ahí están y que son necesarias o convenientes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los problemas morales de la existencia humana, porque nosotros pues, vamos a convivir con algunas de esas cosas en la aplicación de nuestra profesión, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestras relaciones. Dice que en esta introducción, los problemas son una realidad que inútilmente se ha intentado, no solo ahorita, sino en muchas otras épocas, explicar el comportamiento humano, pero sustentado exclusivamente en razones económicas, políticas o sociales. Sin embargo, siempre ha existido la preocupación y nos vamos a seguir preocupando por las cuestiones de lo que está bien y de lo que está mal. Quizás para algunos la moral no interesa mucho, o para muchos piensan que a la moral no le importa si todo funciona bien o no. Pero apenas nos damos cuenta de que
surge la violación de un derecho o que ni siquiera sabíamos que existía ese derecho, inmediatamente aparece la expresión no hay derecho. Y de hecho, y al hacer ese comentario, al hacer esa expresión, sin darnos cuenta, estamos haciendo una declaración ética. Porque ¿quién puede otorgar el derecho? ¿Quién te lo puede quitar? Es algo que tendríamos que evaluar para poder defender o no defender una causa. El conflicto en lo que se debería hacerse y lo que se sabe que no se debe hacer, siempre lo vamos a tener en todas las actividades que realicemos, ¿sí? Hasta si estamos en una relación, si debemos continuar con ella, la debemos de cortar. Si me debo de independizar de mi casa o no me debo independizar. Si debo de cambiarme de trabajo o no me debo de cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y van a subir en magnitud o en importancia según la óptica que tengamos en ese momento. Todos nos convertimos de forma espontánea en jueces apenas advertimos que cierta situación nos está afectando. Y pensamos que porque va en contra de lo que nosotros pensamos, se está desviando a lo que debería de ser. Aquí deberíamos de pensar, debería de ser según quién, según tú o según quién. Hay juicios éticos en las conversaciones comunes, en la información, en los debates, en la política. La misma chica expositora decía, es que todo va a depender de cada uno, ¿sí? La importancia, la gravedad que quieran darle al asunto del duelo. Hay quienes dicen, llorar es malo y enseñan a la gente a reprimir. Es malo, ¿por qué? Si lloras no vas a dejar que parta tu ser querido. ¿Quién dice eso? ¿Cuándo regresó alguien a informarte? Oye, me tardé en irme porque no me dejabas. Hacemos juicios sin tener una realidad comprobable, ¿sí? La frase a veces está muy gastada. Consideramos de más valor a una persona que es buena que una persona que es mala. A veces no sabemos qué existe detrás de la supuesta bondad de la persona y de la supuesta maldad de la otra. Y no necesariamente queremos decir esto para justificar el por qué uno vale y el otro no, sino porque debemos de saber que debemos de juzgar no por lo que se ve únicamente, porque a veces lo que se ve solamente son apariencias. Los conflictos éticos y morales nos van a acompañar toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Un conflicto ético al nacer puede ser registro al niño con mis apellidos, registro al niño como hijo natural, lo bautizo, son éticos y morales porque no sabemos qué vamos a hacer. Y en la muerte es la discusión final. ¿Lo creemos, no lo creemos? Lo sepulto, él quería ser cremado, él no quería ser cremado, pero yo soy el que decide, yo soy el que paga el entierro, etc. Hay dos casos que aparecen en las páginas más comentados que nada, el aborto y la eutanasia. El primero se refiere a la vida del ser humano que es concebido y que todavía no nace. El segundo es el trata del momento de la muerte, cuando una persona está sufriendo demasiado y decide que ya no hagas nada por él, o su familiar decide que ya no se debe de hacer nada para que ya no sufra. ¿Es posible que se trate con ligereza estos temas? Claro que no. Al momento que nos refiramos de ello, es posible que no lo hagamos como un primer plano, como algo que soy todo conocedor y todo erudito. Y a veces trato de que se toquen como en segundo término, como en segundo plano. Y generalmente voy a hablar de ellos por lo que yo sé, por lo que yo escuché, pero no tengo un conocimiento pleno de lo que es cada uno. La ética o moral en el campo del saber y del hacer humano. Saber y hacer no son lo mismo, ¿sí? Y aquí vamos a darnos cuenta a qué se refiere. Dice que muchas veces hemos oído en diversas palabras una opinión similar a lo que dice aquí. Lo importante
lo importante no es tanto saber, sino hacer. Efectivamente, es una opinión que pudo haber sido dada por alguno de ustedes, por mí, por un maestro, por tu papá, por mi mamá, por quien sea. Pero no es una verdad. Los filósofos dicen que para hacer una cosa bien, hay que saber bien. Yo les pregunto a ustedes en las actividades que realizan y que son propias de su carrera. ¿Ustedes pueden saber que hacen una cosa bien porque saben bien al respecto? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Digo que sí es cierto eso que usted comenta de los filósofos, porque, por ejemplo, cuando sabes colorear, Ajá. se nota porque sabes cómo la técnica como para colorear bien, no dejar como espacios en blanco. Y si no sabes, pues le das para todos lados y te queda rayado y se ve muy mal. Entonces, pues si sabes cómo colorear, pues te va a quedar bien. Y si no, pues obviamente no. Ok, entonces es cierto que si haces una cosa bien es porque sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, de una forma general, la actividad humana que busca saber el porqué de las cosas está aplicando o está utilizando la filosofía. Esa palabra, filosofía, significa amor a la sabiduría, amor a la verdad. La filosofía es un saber especializado. Existen carreras de filosofía. Pero por otra parte, de alguna manera, todos somos filósofos, porque todos siempre damos una respuesta a alguna pregunta fundamental. Seguramente en una charla de amigos o de familia podemos hablar de temas que nosotros pensamos son profundos, como qué es el mundo, qué es la vida, qué es el hombre, cómo debe comportarse el hombre, qué es la libertad, qué es la justicia. Y la forma en que respondemos, a veces solamente estamos filosofando, ¿sí? Estamos dando nuestros puntos de vista sobre lo que nosotros consideramos sería lo ideal o lo idóneo. Esto lleva a saber que existe una división en el conocimiento filosófico. Y para esto vamos a hacer un poquito de historia. Dice aquí que si repasamos la historia del pensamiento humano, vamos a encontrar que todos los pensadores, desde los griegos, Aristóteles, Platón, Sófocles, todos ellos, hasta el siglo XXI, se han dedicado a conocer el mundo, a conocer las leyes propias del pensamiento y conocer cuál es la actuación propiamente humana. Temas tratados en la antigüedad son temas que siguen siendo tratados en este momento. ¿Cuál es la diferencia? El momento. Porque no todo se vivió igual en la época de ellos y no todo se está viviendo igual en el momento nuestro. Posiblemente lo que vivieron sus abuelos no es lo mismo que están viviendo ustedes, ni lo que van a vivir sus hijos. Entonces van a seguirse hablando y discerniendo sobre ideas filosóficas, éticas, morales, pero va a ser siempre la misma problemática. Dice que conocer el mundo, la realidad, las cosas, incluye una filosofía de la naturaleza y de esa realidad privilegiada de la naturaleza que es el hombre. Por eso dice que cuando esta filosofía alcanza su grado más alto, se pregunta, ¿qué quiere decir que las cosas son? ¿Qué es, por tanto, ser? De esto se ocupa la metafísica, que también se conoce como ontología. Y el primer tratado importante que encontramos lo emite Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Yo creo que metafísica es una palabra que sí estamos acostumbrados y hemos visto muchos libros que habla del poder de la numerología y que la metafísica puede ayudarte a que triunfes o pierdas en tu vida. ¿Sí? Alguna vez hemos escuchado hablar a alguien muy cercano a nosotros que está muy adentrado en eso.
Es una manera de estudio. La filosofía busca dar con la verdad, pero para eso hay que conocer rectamente, con precisión y distinción, cuáles son las opiniones de verdad y de verdad del error. Ese es otro campo importante del ser humano y se llama lógica. Cuando yo estudié la preparatoria, yo tuve una materia que se llamaba lógica. Me hizo sufrir muchísimo. Mi lógica difería mucho de la lógica del maestro, pero aprendí mucho. Hoy me llevo muy bien con él porque a pesar de tantos años de haber egresado, estamos hablando de 41 años de haber egresado, todavía somos amigos y frecuentamos el mismo grupo. Lo tenemos agregado al WhatsApp, pero fue mi mejor maestro de preparatoria y me dio lógica. Me hizo sufrir como quiso el carajo, pero aprendí. Dice... Eso es lo que importa. Mande usted, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Ay, es que nos dábamos unos agarrones en clase. Eran el momento. Yo vivía en ese momento una situación y él había vivido lo mismo y estaba revelándose al hecho de haber sucedido y entrábamos en debates de Dios y cosas así. Y eran unos agarrones muy interesantes. Me decía, no te reprobé porque estabas bien seguro de lo que me decías. Dice, y me dabas argumentos suficientes. Dice, por eso no te reprobé. Y le dije, pues qué bueno, porque lástima que no traía carro. Pero eran buenos. Ya ves que dicen, ¿cuál es el coche del profe para poncharle las llantas? No, yo nunca hice eso. No se los recomiendo que lo hagan. Para rayarlo. Yo creo que mi carro tiene tantas rayas por eso. Bueno, dice, pero es que además al hombre le interesa dar con la verdad, no solo para saberla, sino para hacerla. Si sabemos que algo está bien y que algo debe de hacerse de esa manera, pues tratamos de llevarlo a lo práctico, ¿sí? De pronto podemos pensar, si yo sé de alguien que es un triunfador, es un líder, pues a veces hasta trato de imitar la manera en que como se viste. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de que cuando conoce a alguien y dice, este va a ser mi modelo a seguir, hasta el corte de pelo lo imitan y comienzan a querer actuar como si fuera la otra persona, porque tratan de conocer una verdad, de hacerla y llevarla a la práctica. Por eso el hombre se ha preocupado de cómo tienen que ser los actos humanos rectos. Esa ciencia de los actos humanos ya la hemos manejado y es ética o moral. ¿Por qué tiene importancia la ética? Porque no es una cosa abstracta que esté desligada de la vida. Siempre hacemos juicios éticos, aunque no nos demos cuenta. Vamos a verlo con varios ejemplos, ¿sí? Dice, ¿es bueno o malo dominar de tal modo la naturaleza? ¿Qué pasa cuando sabemos o pretendemos dominarla? Pues seguramente la arruinamos. ¿Qué estamos sufriendo en este momento respecto a la naturaleza? Pues que hemos tratado de apropiarnos de ella, que lo único que hicimos es provocar cambios climáticos, ¿verdad? Porque desforestamos, contaminamos, etcétera. Dice, ¿es bueno o es malo considerar la vida humana como algo de lo que se puede disponer caprichosamente? Yo creo que la respuesta debiera decir no. Y si la respuesta es no, entonces, ¿por qué hay tortura? ¿Por qué golpeamos a la gente? ¿Por qué la matamos porque nos estorba? ¿Qué podemos pensar del aborto? Yo sé que de esta última podrán decirse, es mi derecho a mi cuerpo, es mi decisión, pero ¿y el derecho del ser al que le vas a quitar la vida, quién lo defiende? Él no pidió venir y sin embargo tú estás decidiendo matarlo. Son temas importantes y delicados. La vida humana es algo que pertenece a cada persona o la sociedad o el Estado pueden disponer de ella. La vida humana debe de pertenecer al ser humano, no al Estado o la sociedad. Sin embargo, parece que la moral dice lo contrario, ¿no? Si no, no tendríamos en algunos lugares la pena de muerte. Fueron tan atroces tus crímenes que hemos decidido quitarte la vida. O sea, a lo mejor le estamos haciendo un favor y ya la persona va a dejar de sufrir,
pero es un derecho que él tiene a la vida a pesar de haber sido lo peor. No podemos decidir que tenemos el poder para decidir si vive o si muere. ¿Qué juicio moral podemos dar sobre eso? ¿Sí? ¿Qué puede ser justificable? ¿Que mató a 15, que mató a 50? Eso no nos da derecho, pero es algo que siempre va a estar en tela de juicio. La libertad es un valor humano. Sin embargo, ¿hasta qué punto es ético permitir que la libertad de algunas personas dañe a otros? O lo que es lo mismo, que la minoría lastime a la mayoría. Yo creo que ustedes alguna vez han sufrido porque al permitir la libertad de expresión de algún otro, de un tercero, de alguna manera termina dañándolos a ustedes. Solo porque se dio la oportunidad de que el otro expresara su sentir. Yo creo que hasta en la escuela lo han vivido. Cuando se están poniendo de acuerdo de un trabajo, de una calificación, de una clase, y alguien externa ahí, y luego dicen, ay, tenía que haber abierto la boca. Y ya por eso ya nos afectó a todos los demás. Es algo similar, en cualquier momento lo vamos a encontrar. En el trato interpersonal, en las relaciones del seno de la familia, en las relaciones de trabajo, en la vida política, en donde sea, vamos a encontrar problemas éticos o morales. Y es tan importante que aunque sea simplificado, la persona debe de tener un comportamiento ético o moral. Por eso, la importancia del conocimiento de la ética o de la moral en la educación de la persona. Se habla de un periodo de educación y la gente piensa que educación es solamente cuando tú vas a la escuela. Pero la educación sucede dentro y fuera de la escuela. Fuera de la escuela, en tu hogar, en tu trabajo, en la vida diaria, porque las experiencias son escuela y te van a ayudar, te van a enseñar a que identifiques, a que conozcas, a que aprendas. Una persona sin ética se considera que está psicológicamente inmadura. Por otro lado, siempre hay una ética. Quien dice no tener ético moral tiene en realidad la moral de la amoralidad o de la inmoralidad. Dice, yo no tengo principios éticos. ¿Estás seguro? Yo soy totalmente inmoral. Es como el que dice, soy ateo gracias a Dios. Yo creo que todos, dígame. No, perdón, profe, se me encendió el micrófono. Ok, yo creo que todos tenemos algo de ético, aunque pretendamos decir que no, en todo lo que hagamos. Siempre que tú te detienes a pensar si está bien o está mal lo que vas a hacer, desde allí estás demostrando que tienes cierta ética y que te está preocupando tus actos, porque estás validando el resultado de lo que pretendes hacer, ¿sí? Ética y política. Dice aquí que la ética mantiene una relación muy estrecha con la política. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué existe esa relación? A ver, opinen. No se animan a opinar. A ver. Vamos a ver. Repite la pregunta, porfa. Sí, ahí dice que la ética y la política van de la mano. Y yo le quería preguntar al profe qué opinaba, porque él hace comentarios siempre muy profundos. ¿Qué opina, profe Samuel? Que participen los demás compañeros. Les da la oportunidad a los demás. Sí. Pero no se animan. Lisette quería opinar. A ver, adelante, te escuchamos. Es que me confundí. ¿Qué es lo que quiere preguntar en sí? Sí. ¿Por qué dice que la ética y la política están muy de la mano? ¿Por qué dice que no puede existir una sin la otra? Yo pienso que es por lo que usted dijo de que cuando vamos a hacer algo,
pensamos que si está bien o está mal, y es como cuando pues matas a alguien, éticamente y políticamente, pues no está bien, entonces por eso pienso que se relacionan. No sé si me expliqué, es que no sé cómo explicarlo. Que no, pues así como lo hizo, sin rebuscamientos. Está así, es cierto. Fíjense que la política, pues se supone que es el gobierno del pueblo, eso significa etimológicamente, y que quienes la ejercen, quienes están en las cúspides políticas en cualquier país, pues tienen que tener valores éticos, porque ellos tienen que identificar lo bueno de lo malo. El problema es que su óptica de bien y de mal difiere a veces de lo que el pueblo realmente quiere. ¿Sí? Porque se vuelve a lo que yo quiero como político, no a lo que quiere el pueblo al que represento. Y entonces allí entramos de pronto en discusiones en que decimos, los políticos no tienen ética. Pues sí la tienen, pero no la viven igual. Por eso, este tema que es tan antiguo, porque no es solamente de la vivencia actual del mundo, sino de la antigüedad siempre ha existido, dice los filósofos que lo han tratado y lo han analizado y han hecho investigaciones en su momento al respecto. Nos dicen que lo político no se puede desligar de lo ético. La política no puede ser una tierra de nadie en donde cada quien llegue y quiera imponer su santa voluntad sin tomar en cuenta a los demás. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando un político hace algún juicio, alguna ley, alguna iniciativa que tenga que ser con que avala cuestiones que hasta el momento se consideran sin ética o fuera de la ética? Por ejemplo, que hablen que es adecuado y estén haciendo y realizando fraudes, calumnias, sobornos y corrupción. El gobierno actual pretende acabar con esa situación que venían arrastrando los gobiernos anteriores del pasado. Y dice que tanto es la fijación por acabar con ellos que están terminando por hacer lo mismo que critican. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿quién está mal? ¿Por qué se están equivocando? ¿Por qué están incurriendo en lo mismo que tanto criticaron? Yo creo que cada político pierde piso y le da amnesia, pierde la memoria y olvida su realidad. Por eso de pronto se aleja de la ética, ¿sí? Porque él vive en un mundo de fantasía. La ética y la religión. Personas sostienen que la religión es una creencia irracional, que no se tiene control o razón de ser. Voy a guardar el chat, ya me llegó el avisito, permítanme. Dice que nos queda 10 minutos, más o menos es el tiempo de la clase que falta. Entonces, ya que se desconecten, que lo saque, ya no vuelven a conectarse, ¿sí? La presentación ya la van a tener ahí en la plataforma de Moodle y de ahí la pueden descargar. Quizás no la vamos a terminar de ver porque como ya nada más vamos a tomar una hora, no nos habían avisado que teníamos la conferencia, si no lo hubiera hecho más chiquita. Bueno, dice que es una creencia irracional. ¿Por qué? Porque generalmente la religión es inducida. Son muy pocas las personas que la toman por aceptación. Casi todos nacemos y somos criados en la religión que tienen nuestros padres, ¿sí? No nos preguntan si la queremos seguir o no. La religión puede entenderse de dos maneras. Como religión natural es cuando el ser humano hace el descubrimiento de un ser superior, al que podemos denominar Dios, que creó al hombre y al mundo. Esta religión natural se da en todos los pueblos desde el principio de la humanidad, sea cual sea el lugar físico donde nos encontremos, las culturas de ese lugar van a tener en su historia la creación del hombre por un ser superior. ¿Sí? En algunas partes podemos diferir de ese ser superior
porque permite sacrificios humanos, tiene representaciones animales, etcétera. Pero todos hablan de la excreación por un ser superior. El conocimiento natural de Dios hace que el hombre descubra su propio fin y la bondad o la maldad de sus acciones. La expositora decía que en el caso de la muerte, según los pueblos, para unos representaba el llanto, el luto, para otros era señal de alegría. Todo va a ser desde el lugar físico donde te hayas criado. Como religión que revela por Dios, hay una intervención encima de las fuerzas de la naturaleza. Esa fuerza se conoce como sobrenatural. Y entonces en el pueblo judío y más tarde con Cristo, en el cristianismo. Las religiones deben de tener 3 elementos que las diferencian. Primero, es un conjunto de creencias, una doctrina. Segundo, tienen ritos, ¿sí? Tienen culto, tienen formas de adoración, que pueden ser similares, que pueden ser diferentes en cada una de ellas. Y también, el tercero es que tiene normas éticas y morales. A todos los que estudian su religión, pues les enseñan cuál es la norma a seguir, cuál es el comportamiento ideal si quieren cumplir con ese Dios al que se estudia. ¿Sí? En el caso de los que somos católicos, no sé ustedes si son católicos o no, yo soy católico, yo fui criado con ciertas normas de conducta, con ciertas reglas, etcétera, etcétera, con ciertos principios, pero yo los comparo con otros y digo, pues es lo mismo, nada más visto desde la religión. Entonces, pues no cuesta trabajo seguirlos, ¿sí? Todo está dependiendo de cada quien, qué es lo que quiere ser, ¿sí? Sin embargo, pues eso sí puede llegar a diferenciar a los hombres entre sí. Así que la ética o cualquier ética hace una directa referencia a la religión, porque se basa en normas morales, sea una religión natural o sea una religión aprendida o revelada. Por eso los pueblos, a pesar de estar distanciados muchísimo, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, había diferencia en costumbres, pero no en conocimientos. A lo mejor hubo un intercambio de ideas y permitió el crecimiento del humano en ese momento, pero todos tenían una base ética natural. Y la ética lleva implícita la posibilidad de que nosotros descubramos la raíz del comportamiento moral. Quizás en ninguna de las culturas se vea como natural el que tú, por tu simple gusto de ser, le quites la vida a otro. Siempre hay una justificación o un permiso que dice en qué momentos es permitido que quites la vida a otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de la guerra. La guerra es la única manera en que las iglesias dicen que el ser humano puede matar a alguien sin que por eso sea considerado como un pecado. La ética como conocimiento práctico. La ética no es un conocimiento disperso. Está hecho de piezas sueltas que se van reuniendo por cada quien. Cada quien va formando según su parecer o según su conveniencia. La ética es una ciencia práctica y para eso se tiene que analizar qué entendemos por ciencia. La ciencia es un hábito o disposición que está arraigada y es estable. Todo se pretende soportar o comprobar a través de la ciencia. Si yo digo, esto ha sido un milagro, no, vamos a demostrarte por la ciencia que eso no es un milagro, que eso tiene una razón de ser y la ciencia pretende descubrir todas esas cosas para que no le pueda yo catalogar como milagro o como hecho sobrenatural. La ciencia se adquiere por el ejercicio de la inteligencia aplicada a la realidad. Aristóteles dice que saber verdaderamente es saber por las causas. Un médico sabe no cuando acierta por casualidad la enfermedad del paciente, sino cuando conoce las causas, la etiología, y así puede proporcionar los remedios, la terapéutica.
Sobre eso hay una película que ya les había dicho alguna vez que se llama El Médico. Es una historia real que se hizo un libro muy famoso y se hizo película hace unos 10 años. Búsquenla así como El Médico. Es una película un poquito larga, como de 2 horas y media, casi 3, pero se las recomiendo para que la vean. Y allí habla de principios éticos y morales y habla de cómo se aprendía en las universidades de la antigüedad. Es muy interesante. Entonces, la ciencia es un conocimiento cierto porque se basa en la evidencia del conocimiento de los hechos, lo que nosotros manejamos como prueba o error, ¿sí? La ciencia hace esa investigación y mediante pruebas o error ha hecho descubrimientos fantásticos. ¿Cómo se dividen las ciencias? Las ciencias se pueden dividir en ciencias especulativas o teóricas y en ciencias prácticas. Las teóricas tienen como fin el conocimiento. Un matemático que quiere llegar a conclusiones con base en razonamientos, en práctico. Y las prácticas tienen como finalidad conocer. Si yo quiero hacer una obra determinada o una acción y hay valores matemáticos que me van a ayudar a calcular el costo, el tiempo, pues lo voy a aplicar, ¿sí? La ética es una ciencia teórica y práctica. ¿Cómo puedo entender eso? Bueno, que la ética no es una ciencia simple, sino que estudia el acto moral. ¿Cuáles son sus condiciones, el sentido de la vida, la finalidad del hombre? No es una ciencia puramente práctica porque no es un análisis que se vaya dando. Busca soluciones finales, no transitorias o efímeras, porque continúa aplicando. Resume 2 aspectos. Es una ciencia que no busca el conocer por el conocer, ni el hacer por el hacer. Busca el conocer para hacer. Eso quiere decir que no es un conocimiento experimental, es un conocimiento sobre la realidad del ser humano, sobre los hechos que éste realiza y las consecuencias que éste atrae, la manera de regularlas estableciendo normas o leyes para que el hombre sepa qué se debe hacer y qué debe evitar. La ética y sociedad, eso se lo voy a dejar a ustedes que lo terminen de leer, porque nos faltan todavía 12 diapositivas. Les pediría que lo terminen de leer ustedes en lo particular, ¿sí? Dice aquí que nos quedan 6 minutos, pero aquí en la pantalla me dice que menos de 1 minuto la sesión de Zoom. Entonces nos cortaríamos ahí. Son 12 diapositivas que nos hacen falta, en total son 35, que las vean en lo particular y si lo consideran, lo podemos retomar en la siguiente clase y vemos todavía el tema nuevo que corresponda a esa semana. ¿Sí? Creo que ya les avisaron que el lunes no hay clase, ¿verdad? Ya les informaron eso.